Entonces vamos con la primera presentación. La perspectiva intersubjetiva no nace, a mi entender, ni con Mitchell ni con Stolorow, sino que yo, tomando un poco el psicoanálisis clásico de André Green, podríamos decir que es un referente fuerte del psicoanálisis, estudioso harto de Winnicott. Él dice que la intersubjetividad debe ser más vista como un movimiento de reforma que como una clara revisión del psicoanálisis. Él es un crítico de Stolorow Atwood y es un crítico del psicoanálisis relacional, y dice que el psicoanálisis es y siempre ha sido intersubjetivo, desde Freud en adelante. Los conceptos teóricos intersubjetivos, dice André Green, no son nuevos y han estado presentes en nuestra teoría psicoanalítica desde Freud, pero teorizados tal vez inadecuadamente. La división entre impulso y objeto, entre lo externo y lo interno, han sido la problemática a lo largo de toda la historia del psicoanálisis. Y Green dice que Freud enfatizó en esa época, en ese contexto, demasiado en el impulso y en lo interno, en detrimento del objeto, para focalizar la atención en lo que era nuevo en su teoría. O sea, fue necesario que enfatizara en lo psíquico, en el aparato psíquico. Desde la perspectiva relacional, de la escuela relacional, de la escuela clásica del psicoanálisis relacional, vamos a siempre asociarla con el liderazgo de Stephen Mitchell y Lewis Aron, y nació en los 80, como ya lo he dicho varias veces, como una alternativa a la teoría clásica de las pulsiones del psicoanálisis. Y el concepto relacional representa estos puntitos que puse acá. El psicoanálisis relacional no deja de lado lo intrapsíquico. A veces, muchas de las críticas que recibimos los que somos más relacionales, que dejamos de lado la teoría de la pulsión y la sexualidad, pero no lo dejamos de lado o de lo interpsíquico, sino que lo intrapsíquico e intersubjetivo no pueden excluirse o prescindir una de las otras. Desde el psicoanálisis relacional de Mitchell, estas dimensiones se interpenetran permanentemente, lo intra y lo interpsíquico. Por tanto, no estamos dejándola de lado, sino que se incorpora lo intrapsíquico, entendiéndolo en un contexto interpsíquico. Stephen Mitchell dice que la materia prima de la psique no son las pulsiones, sino la relación con otros. Eso lo toma de Ferben, Ronald Ferben. Y bueno, todo está vivo y presente en la clínica. Lo intrapsíquico del paciente, lo intrapsíquico mío, este nuevo espacio relacional. Por tanto, mi mundo objetal, mi mundo, mis principios organizadores van a estar en la escena con los del paciente, y eso puede en momentos ser actualizado, es decir, ponerse en escena. Aún hay residuos de Klein, ¿no? Y también la posibilidad de transformar esa matriz relacional de cada uno. Entonces, psicoanálisis, desde la perspectiva de Mitchell, dice que la interrelación continua entre paciente y terapeuta genera múltiples fenómenos co-creados por ambos. Y eso es la base de nuevas experiencias. Entonces, siempre en la clínica va a estar presente estas tres dimensiones. Va a estar basado en potencia, cómo se formó la mente del paciente, en el desarrollo en algunas partes sanas y en otras partes patológicas, y en el proceso terapéutico todo eso va a estar en juego a través del propio vínculo, dice el enfoque relacional. La Andrés, otra escuela, ¿sí? en relación a eso, como a la anterior, a la diapositiva anterior, Sí. me parece súper interesante. A mí me pasó un par de veces, como con mi amiga, como dándole, yo como que siempre le pongo harto como onda pensando en esto. Entonces, contaban así como que ellas tienen el tema de contar los sueños de repente. Entonces, las otras les hacen esto como de las interpretaciones. Y me daba la impresión como de las diferentes interpretaciones como que uno le da a una situación.
yo me preguntaba después, como pensando en esa situación, en cómo, y lo que dice el texto en alguna parte, que una situación dolorosa no significa que es patológica. Pero si yo como terapeuta encuentro que eso es patológico, a lo mejor yo le voy a dar una sobreinterpretación a algo que no es. Entonces creo que el proceso terapéutico aquí, como se está planteando en esta perspectiva relacional, igual es interesante como el análisis interno del terapeuta respecto a lo que está escuchando, si está escuchando a cómo se formó la mente del paciente o lo que yo estoy pensando acerca de ese paciente por cómo se formó mi propia mente. O Es, sea, agarrándome un poquillo como de lo que dice el texto en alguna parte, que tiene que ver con eso, pues que el dolor no es significado de patología, sino cómo se moduló esa situación. claro. Si se moduló o no, va a significar si eso tuvo un curso, puede ser un fenómeno disruptivo fuerte, pero si hubo un ambiente que contuvo, que ayudó a modular eso, más puede no ser traumático. Si lo que deviene del trauma es la ausencia de un contenedor, ¿no? Que devuelva de manera más regulada el afecto insoportable. Si no hay devolución, ese afecto va a quedar sin nombre, desclasificado, desregulado, después queda adentro, queda internalizado. Entonces, vamos a entender que en la clínica va a estar todo esto en juego siempre. Va a estar el pasado, el presente y el futuro en cada intervención, ¿no? Ya vimos en la escuela relacional la perspectiva intersubjetiva que ellos, como base el año 82, el concepto sistemas intersubjetivos. En paralelo, casi en la misma época que estaba Stephen Mitchell en Nueva York hablando de los sistemas relacionales, ellos plantean el concepto sistemas intersubjetivos e intentar dar cuenta del contexto relacional de la experiencia subjetiva. Entonces plantean estos autores que cada niño, que en un futuro es un paciente, y que cada paciente, en el fondo hay un niño, forma parte de un subsistema más amplio, y el paciente trae su sistema objetal internalizado, niño cuidador, que se va a poner en contraste y va a buscar una acomodación, un ensamblaje o una transformación en este nuevo sistema intersubjetivo, paciente analista. Se van a interpenetrar estos dos eventos, la moldura relacional del paciente niño cuidador en la escena analítica. Por tanto, aquí es donde ocurre la transformación, ¿no? La alquimia de esa moldura relacional internalizada del niño. Bien. El marco psicoanalítico es entonces un sistema en que nada sucede en una persona sin producir efecto en la otra, dicen estos autores. Este enfoque, así como poniendo primeros elementos sobre la mesa, plantea la disminución de la autoridad analítica y asume per se de que el terapeuta puede cometer errores y ser subjetivo. Es decir, ya se empieza a plantear lo que más adelante, el año 91, Owen Rennick escribió un paper que se llama La irreductible subjetividad del analista. O sea, que no tenemos dónde escondernos. Hasta el acto de escondernos en el anonimato y la abstinencia ya habla de que hay una subjetividad que quiere esconderse en un anonimato y una abstinencia. Singularidad de cada diada, o sea, pone énfasis en cada situación terapéutica particular, no hay técnicas estándares, y el énfasis en los aspectos creativos de la diada analítica, o sea, en la parte artística, talentosa, creativa, que pueda incorporar el terapeuta a su práctica clínica. Tenemos aquí una frase de Robert Stolorow, dice, es una teoría de campos o una teoría de sistemas en la que se busca la comprensión de los fenómenos psicológicos no como productos de mecanismos intrapsíquicos aislados, sino como emergentes de la interacción recíproca de las subjetividades en relación. ¿Cómo se dio cuenta? Eso es lo lindo de los relacionales, que todo esto son gallos que empezaron a ver que lo que leían en la teoría psicoanalítica a veces quedaba corto o era muy distinto de lo que se hace realmente en la clínica, ¿no? Y empezaron
a ponerle nombre a lo que realmente hacen los psicoanalistas en la clínica. Y dicen que un potencial paciente narcisista, un paciente esquizoparanoide, un paciente depresivo, no existe aisladamente, y que si está con un terapeuta neutro, frío y distante, puede que despliegue esa parte amplificada de su self, pero si está con un terapeuta vivo, con un buen ánimo, que genera un ambiente, un hogar relacional, puede que despliegue también otras partes. Por lo tanto, el paciente no va a ser solo un fenómeno psicológico aislado que va a emanar mecanismos intrapsíquicos de su pasado, sino que de él van a emerger situaciones que eh, van a ser precipitadas por también la dinámica actual de la subjetividad que está en relación. Es decir, estos autores cuando en la supervisión le decían, es que tengo un paciente así y así, tendían a interpelar al terapeuta, ¿no? ¿Y tú cómo estás con eso? ¿No? ¿Cómo te paráis tú ante eso? ¿Cómo son tus formas de abordar, de mirar, de contactar? ¿No? Es decir, que los fenómenos psicológicos no pueden ser entendidos independientes del contexto en el que toman forma. Y estos contextos que toman forma no son fijos ni estáticos, toman forma también en la situación terapéutica. Eh, Sí. Andrés, bueno, me parece que esta mirada es la mirada más avanzada porque en realidad eh, está presente no solamente en la relación terapeuta-paciente, sino que en todas las relaciones humanas. O sea, cualquier vínculo que podamos establecer en cualquier orden de la vida, digamos, familiar, laboral o lo que sea, estamos siendo influidos por lo que es el otro. Y no solamente eso, sino que también está presente, Incluyendo. claro, está también presente el nicho en el cual establecemos la relación. O sea, no es indiferente que tu consulta tenga las paredes negras y que tú estés vestido de rojo, a que sea una clínica blanca y que tú también estés con una bata blanca. O sea, hay una consideración de todos los elementos y creo que la terapia en general, eh, debe considerar esa que es multifactorial. Así que no sé, hasta aquí me Claro, parece que lo que hemos visto, lo más avanzado. claro, claro, porque ya dejamos de ver el profesional que ve a un individuo que le pasan cosas, ¿no? Al individuo no le pasaron las cosas, le siguen pasando, ¿no? Y aquí, en su modo de estar conmigo y yo con él, puede vivenciarlas de otras maneras, lo puedo acompañar a mirar desde otras perspectivas. Y todo eso son los micro detalles, como la micro entrevista analítica de Donald Stein, que son los pequeños giros que hace la actitud y la alianza terapéutica que generan este tipo de cambios, más que la técnica y los contenidos. La perspectiva intersubjetiva, tenemos una cita aquí de Stoloro y Atwood, dice: la teoría intersubjetiva es una teoría de campo o una teoría de sistemas, en la que se busca la comprensión de los fenómenos psicológicos no como productos de mecanismos intrapsíquicos aislados, sino como emergentes de una interacción recíproca de las subjetividades en relación. Lo que construye el área central de la investigación psicoanalítica no es la mente aislada individual, sino el sistema más amplio creado por el interjuego mutuo entre los mundos del paciente y su terapeuta, entre el niño y sus cuidadores. La perspectiva intersubjetiva es, en esencia, un posicionamiento metodológico y epistemológico muy amplio que considera necesaria una revisión radical de todos los aspectos del pensamiento psicoanalítico. Entonces, Schwartz dice: la escuela relacional es un movimiento que incluye una comunidad de analistas con lazos políticos y sociales que tienen una institución y una revista, el psicoanálisis relacional. A los intersubjetivistas les falta este tipo de estructura, aunque el concepto de intersubjetividad resulta más adecuado como término para definir una amplia orientación teórica. Aquí está hablando de las dos escuelas, la relacional y la intersubjetiva. Dice que la escuela de Mitchell es más ordenada,
tienen una comunidad mundial, la IARC, ¿no? Sacaron revistas científicas, tienen institución. Sin embargo, el grupo de Stolorow y Atwood son más grupos aislados, son como un grupo de amigos con una idea parecida, y les falta ese estructura. Aunque este autor dice que el concepto intersubjetivo pareciera que es más adecuado para definir esta orientación o perspectiva teórica. Dice que la diferencia entre la intersubjetividad de Atwood y Stolorow y el movimiento relacional de Mitchell tiene más que ver con alianzas históricas e instituciones que con la teoría. Eso lo puse en relación a una compañera que la clase pasada me preguntaba cuál era la diferencia entre que ellos escuchaban los intersubjetivos y los relacionales. Entonces, los intersubjetivos coinciden en gran parte con los relacionales, aunque encuentran restos del mito de la mente aislada. Es la aplicación clínica de las ideas de Mitchell, cuando ve al paciente como alguien que quiere llevar al terapeuta hacia viejos patrones de relación y al analista como un coactor que pone en acto viejos escenarios del paciente y que inexorablemente cae en las categorías predeterminadas del paciente. Convergen en un 95% de las teorías. Entonces, la intersubjetividad nace en respuesta a, al molde cultural cartesiano, que busca la explicación de la mente aislada, pienso, luego existo y todo eso, creyendo que el observador puede observar un ambiente no contaminado, que es la base de la epistemología de la ciencia, ¿no? Creyendo que Freud tomó eso después de dejar la hipnosis, que uno puede, a través de ser en recomendaciones a los médicos en el año 12, él dice que el médico tiene que ser abstinente, neutro y distante para observar sin contaminación el fenómeno puro del enfermo. Por eso Freud toma esta idea, ¿no? Para hacer un modelo más científico. Daniel Stern, líder del grupo de Boston, postula que la intersubjetividad es un aspecto central del sentido subjetivo del self. Es decir, la intersubjetividad es cómo está conformada mi propia subjetividad. Está conformada en pos de molduras relacionales. Y ahí tenemos el self implícito, ¿no? El conocimiento relacional implícito. Es decir, esta capacidad que se va adquiriendo en el desarrollo infantil cuando se logra reconocer a otro como un centro separado de la experiencia subjetiva propia, con la cual se pueden compartir los propios estados subjetivos. Y bueno, y Stolorow la acuña al psicoanálisis, le pone movimiento o psicoanalítico y subjetivo en los años 80, igual que Mitchell. ¿Ya? Entonces el terapeuta experimenta empáticamente al paciente para percibir su mundo. Interaccionan dos mundos subjetivos, abandonando la idea del sujeto observado por la diada como objeto de estudio y trabajo. O sea, la diada misma es la terapia. El vínculo mismo es el trabajo clínico de este enfoque. Y bueno, estos autores, no sé si alcanzaron a echar un vistazo por ahí, hablaban del mito, uno de los tantos mitos en el psicoanálisis. Por ejemplo, hay otros mitos, el mito de que el psicoanálisis es Freud, ¿no? Que Freud es prácticamente todo el psicoanálisis, todas las críticas que le hace el movimiento transpersonal, es básicamente al esquema basal de 1890 de Freud, ¿no? Y no se contempla el transcurso y la evolución del movimiento. Es como si ese mito de que el Freud es el psicoanálisis, es como que después de Freud no existió nada, ¿no? No hubo espacio para la creatividad de otros psicoanalistas. Entonces es un mito heroico, partiendo de que Freud nunca estuvo solo en la creación del psicoanálisis, siempre tuvo interlocutores, Jung mismo, ¿no? Ferenczi, Fliess. Entonces es un mito. Otro mito es que la teoría del psicoanálisis sigue virtualmente siendo idéntica a la época de Freud, como si la creación de Freud fue atemporal. Obvio que el psicoanálisis relacional hace estos ajustes socioculturales en función de que los pacientes que recibimos nosotros en la actualidad no son los mismos que recibió Freud en su época, ¿no? Entonces, hay muchos mitos
no solo el mito de la mente aislada. Y el otro mito totalmente, ¿no? Como el libro negro de psicoanálisis de los cognitivistas, dicen que el psicoanálisis no es de nuestro tiempo, que sus métodos fueron configurados hace 100 años. Porque se cree que el mundo contemporáneo no tiene mitos. En Occidente es el famoso mito de la mente aislada. Consiste, dicen estos autores, en creer que la existencia puede ocurrir separada del mundo y de las relaciones. Bueno, y se entiende porque Freud describió la mente como el aparato psíquico, es decir, una máquina que moviliza energías funcionales, fuerzas internas. Esa es la vida social. Stolorow y Atwood dicen que el mito de la mente aislada implica que el ser humano vive y se vivencia a sí mismo, a los demás y al mundo de manera aislada. Por tanto, proponen, desde la perspectiva relacional intersubjetiva, dice que busca la comprensión de los fenómenos psicológicos no como producto de mecanismos intrapsíquicos aislados, sino como emergentes en la interacción recíproca de subjetividades en relación. En un libro que escribieron con la Donna Orange, que se llama Trabajando intersubjetivamente, aplicaciones intersubjetivas, del año 97, del concepto realismo perspectivista. Dice que hay múltiples significaciones de la experiencia, como decía la Barbarita, que la realidad existe, pero no podemos acceder a ella por completo, y cada quien que participe en una diada terapéutica o en una interacción grupal tendrá una perspectiva a una parte o un aspecto de la realidad, ¿no? Como ahí está el clásico ejemplo de los elefantitos. Entonces, de una pura experiencia podemos sacar miles de cuestiones, miles de aristas, miles de capas, que depende tanto del terapeuta también, de que pueda conocer hartas perspectivas y bueno, desde ahí la riqueza y los frutos que se van a ver con sus pacientes. Entonces, dicen estos autores que la cantidad de aspectos es indeterminado o indefinido y el alcance parcial a la realidad que puede ampliarse o mejorar en una conversación. Con un terapeuta bien trabajado, con buena amplitud, va a haber mayor posibilidad de que el paciente amplíe o maneje mayores perspectivas de lo que vive, ¿no? Entonces, la realidad única a la que accedemos es una organización subjetiva de la experiencia comprendida por un contexto intersubjetivo. Cuando el paciente dice, me pasa siempre lo mismo, ¿no? Principio organizador de la experiencia. Y abajo tenemos a la Donna Orange que dice, en tal realismo moderado, lo real es un proceso autocorrector emergente solo parcialmente accesible a través de la subjetividad personal, pero crecientemente comprensible en un diálogo comunitario. Y ahí está el dibujito, no sé si lo conocen, que ponen a distintos personajes con los ojos tapados y lo acercan a un elefante, ¿no? Entonces, uno ve una cuerda, el que le toca la cola atrás, otro ve un muro, el de la trompa ve una serpiente, el otro ve una lanza, el que le toca el cacho, etcétera, etcétera. Es un poco el mito que cuenta en el texto de Winnicott que hice el año pasado. Por tanto, nuestra querida Donna Orange habla de la falibilidad del terapeuta, que ya lo hemos hablado un par de veces. Tomaremos las teorías que calcen con nuestra comprensión personal, pero debemos sostenerlas con ligereza. Sin embargo, los relacionales nos dicen que tomemos todas las teorías que nos hagan congruencia, coherencia, pero las sostengamos con ligereza. Esta actitud epistemológica no presume que la realidad subjetiva del terapeuta es más verdadera que la del paciente, ni que el analista puede conocer directamente la realidad subjetiva del paciente. El terapeuta solo puede aproximarse a la realidad subjetiva del paciente desde el interior de los horizontes particulares y delimitados de su propia perspectiva. Eso dicen Stolorow, Atwood y Orange. Y este es un esquema que ellos hicieron en el año 84, que es el sistema del campo intersubjetivo, es el sistema creado por el interjuego de dos subjetividades, del niño y el cuidador, y que después se va a investir o escenificar parcialmente en la terapia paciente. Es el elemento basal de la investigación y la clínica psicoanalista, dicen estos autores. El sistema intersubjetivo del mundo subjetivo del paciente, vivo, encarnado en el interjuego con el mundo subjetivo del terapeuta.
Branchaf, Atwood y Stolorow, el año 86, dice, un sistema compuesto de dos mundos subjetivos con organizaciones diferentes en interacción. Branchaf fue un colaborador, por eso lo vimos un capítulo antes, ¿no? El de la acomodación patológica. Entonces, los conceptos centrales antes de pasar a evaluar el texto, quise un poco poner sobre la mesa para contextualizar estos autores, para entenderlo, antes de ir directo al texto. Conceptos que ellos ocupan: el mundo subjetivo, que hace alusión a los contenidos de la experiencia; la estructura subjetiva, ellos le llaman al conjunto de patrones que organizan la experiencia personal y el comportamiento, que está sustentada en los principios organizadores de la experiencia, y es el modo estructural en que la persona se experimenta y experimenta el mundo. Y aquí tenemos otra cita del libro Los contextos del ser, de 1992, que también se lo recomiendo. Es un libraco de la intersubjetividad, Los contextos del ser, de Atwood y Stolorow, de 1992. Dice: en vez de las teorías topográficas y estructurales de Freud, visualizamos una totalidad organizada de la experiencia personal vivida, más o menos consciente y con más o menos contorno, de acuerdo a aquellas convicciones emocionales o principios organizadores formados a lo largo de una vida de experiencias emocionales y relacionales. En vez de un contenedor, imaginamos un sistema experiencial de expectativas, patrones, interpretativos y significados, en especial aquellos formados en los contextos del trauma psicológico: pérdidas, deprivaciones, shock, lesiones, violaciones, etc. Cuando estos autores hablan del self, vemos que Jung habla del self, que Freud, que Winnicott habla del self, que Blomberg habla de los múltiples self. Cuando estos autores hablan del self, vamos a decir que se refieren a la base psicológica por la que la experiencia vital de uno mismo adquiere cohesión y continuidad. Es como el bote por donde vamos navegando por el río de la vida. Esta estructura permite que la subjetividad tenga una forma particular y organización duradera. Cuando estos autores hablan del desarrollo del self, dicen que se va estructurando con la experiencia personal, que si es de manera óptima, otorgará un balance entre la mantención de la propia organización de la experiencia y la apertura a nuevas formas de experiencia. Eso sí va todo bien, ¿no? Una persona, si va todo bien, si hay cuidadores que sintonizan, si hay un apego estable, esta persona va a internalizar un balance en sus principios organizadores y apertura a nuevas formas. O sea, el botecito va a andar por el río de la vida tranquilamente y puede parar en distintos puertos, ¿no?, a conocer. Y cuando hablan de la función self-objetal, acuérdense que el psicoanálisis relacional toma de la psicología del self de Heinz Kohut, que lo vimos, ¿se acuerdan del self-objeto? Ellos hablan del self-objetal principal, que es la función de los cuidadores, en el fondo. Dicen que, al igual que Winnicott, la modulación e integración psicoafectiva, el Ribéry de Bayon, a la organización experiencial del niño, estructurando los límites del mundo del desarrollo. Falla óptima, válida. No, hasta ahí nomás, el dulce. ¿De acuerdo? Por eso pasamos todos los otros autores antes, porque esto es como que lo sintetizan. Estos autores hablan también de la motivación principal o la motivación basal del ser humano. Dicen que es la necesidad de mantener las organizaciones de la experiencia como un motivo central en cómo la acción humana adquiere patrones. Dicen que la psicopatología es cuando se consolidan estructuras patológicas que operan rígidamente, restringiendo el campo subjetivo. Y esto va a requerir transformación estructural, psicoterapia relacional, 2-3 años. Equivalente más o menos en proporción a las fallas de la transicionalidad de la primera infancia, ¿no? El espacio transicional fallido de los 0 a los 4, de los 0 a los 3, se va a poder editar entre 3 años en psicoterapia relacional, el espacio potencial de Winnicott, ¿ya?
Y otra forma de conformación psicopatológica para Stolorow y Atwood dicen que la estructuración insuficiente, es decir, cuando no le pusimos todos los palitos necesarios al bote, o deficiente cuando le pusimos unos palitos oxidados, estaban con termita, que en el caso psicodinámico son interrupciones, detenciones o irrupciones violentas, traumáticas, van a afectar en la consolidación y la formación del mundo subjetivo. O sea, no va a quedar bien cerradito el barco. Y esto también va a requerir de desarrollo de estructura. ¿Ya? Eso como un marquito. Ah, y las categorías que también las mencioné en la sesión pasada, que ellos hablan de tres inconscientes, no solo el dinámico freudiano. Hablan del inconsciente prereflexivo, que es la estructura básica del mundo de la experiencia, y opera como una conformación de experiencias que actúan como los principios organizadores, al margen de la conciencia, es decir, operan espontáneamente. Es cuando yo me levanto, voy al baño, me ducho, cómo voy al auto, cómo abro el portón, todas esas formas que andan solas, si lo hago enojado, si lo hago contento, si lo hago rápido, son parte del inconsciente prereflexivo. No son precisamente mecanismos de defensa, dicen Stolorow y Atwood, y requiere de refuerzo y de psicoterapia para concientizarlos. Estos mecanismos casi automatizados, patrones. Hablan del inconsciente dinámico, que este sí se origina con la consecutiva interafectividad, interesante concepto, interafectividad con los cuidadores, y operan como mecanismos defensivos que se remontan a los fracasos tempranos de la integración de afecto, es decir, la falla de la función self-objetal que hablamos delante, y es la fuente de los conflictos a nivel afectivo. Son experimentados como amenaza a la organización preestablecida de la persona y mantenimiento de vínculos imprescindibles para la supervivencia. Ahí se da la acomodación patológica. Y el inconsciente no validado, que son las vivencias que no tuvieron reflejo. Tanto no se pudieron articular, elaborar, menos simbolizar. Quedan después como una alianza. Fueron situaciones que no tuvieron el riverí o la presencia de responsividad empática de los cuidadores. Bueno, esto es una repetición de lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? Los principios organizadores de la experiencia, lo prereflexivo, ¿no? Que es semiconsciente, mientras transcurre no me doy cuenta, después pasa a lo inconsciente, es la organización habitual de la subjetividad de la persona y descansa en ciertos principios que organizan la experiencia subjetiva e intersubjetiva de cierto modo y de otros no. Esto lo vimos en la sesión pasada, son formas de estar que están fijadas en el inconsciente. Es como el automático, el molde que ya opera. Cuando esto ocurre, sucede aquello y reacciona así. Estos son los principios organizadores que los saco a colación de nuevo para ir como preparando la revisión del texto. Tenemos una cita de este libro. Dice, sea lo que sea que una persona no es capaz de sentir o saber, cae fuera de los horizontes de su mundo experiencial, sin requerir un contenedor. La rigidez asociada con diversos tipos de psicopatología puede comprenderse como una especie de congelamiento de los horizontes experienciales de una persona, de modo que otras perspectivas quedan indisponibles. O podríamos decir que una persona siempre está organizando su experiencia emocional y relacional con tal de excluir lo que sienta inaceptable, intolerable o demasiado peligroso en contextos intersubjetivos particulares. Entonces, en una buena terapia, el pasado, el futuro se encuadran en el presente. Eso es lo interesante que van a proponer estos autores. Mitchell decía que el terapeuta va a ser idealizado, el paciente va a depositar su independencia, es decir, va a volver a investir el objeto, y si esto ocurre, como diría Winnicott, va a aparecer la falla del terapeuta, que no es un error en particular, no es precisamente una falta de sintonía, ¿no?
Winnicott decía eso, que el paciente va a llevar al terapeuta a fallar, al estilo de que el paciente necesita. Bueno, pero ya vamos a llegar para allá. Vamos un poco volviendo al texto que planteamos para hoy, que se llama Trauma y Patogénesis, ¿no? Este pedacito lo fui sacando del texto. Los autores plantean de que el trauma en el desarrollo se origina en el contexto de formación de la mente, que siempre está en un contexto intersubjetivo, y ocurre, por supuesto, en fases tempranas. El aspecto central es la falta de sintonía afectiva. Ellos le llaman una rotura en el sistema de regulación mutua entre el cuidador y el niño. Esto lleva a la pérdida de su capacidad para regular sus afectos y, en consecuencia, a un estado insoportable, aplastante, desintegrado y desorganizado. Un segundito que voy a ir a buscar el cargador. Ahí sí, disculpen. Estaba haciendo el cargador del computador. Entonces, en el punto 3 dice que los afectos dolorosos se vuelven traumáticos cuando el entorno no ofrece la capacidad de respuesta empática que el niño necesita para contener, modular y aliviar estos impactos. Una frase clásica de Storrow y Atwood dicen que la esencia del trauma reside en la experiencia de un efecto insoportable. Insoportable. Y tenemos a Bromberg nuevamente, que lo traemos como para refrescar. Dice que la naturaleza esencial del trauma es, debido a que la persona no está preparada para manejarlo, la integridad del yo se ve pasivamente sobrepasada por la experiencia de ser uno mismo, y la experiencia de ser uno mismo comienza a fragmentarse y despersonalizarse. En este texto, estos autores citan algunas ideas de Michael Palin del año 69 en torno al trauma relacional, y dicen que en primer lugar, siempre el niño depende de los cuidadores de confianza. En segundo lugar, estos cuidadores no se presentan dignamente de confianza a través de la sobreestimulación o negligencia y rechazo del niño. En tercer lugar, el niño va a intentar obtener alguna comprensión, reconocimiento, consuelo del adulto que perpetúa la ruptura relacional. Y en cuarto lugar, el adulto se rehúsa a reconocer la perturbación, niega la situación y a menudo culpa al niño del trastorno y rechaza sus esfuerzos de búsqueda de recuperar la confianza. Según la experiencia clínica con sus pacientes, Bob Stolorow o Robert Stolorow dice que los pacientes que llegaban en busca de su ayuda, él veía esta constante. El cuidador respondía con repulsión y frustración a las necesidades objetales legítimas del niño y generaba una reacción emocional dolorosa para el pequeño. En segunda instancia, el niño experimentaba deseos objetales de encontrar respuestas empáticas a su estado afectivo doloroso, es decir, contención, modulación y ayuda. Pero los cuidadores eran incapaces de proporcionar respuesta empática. ¿Qué ocurría con esto? Ante esto, el niño percibe que sus sentimientos reactivos dolorosos no son bienvenidos y resultan lesivos para sus cuidadores. Por tanto, deben ser secuestrados defensivamente o disociados en términos de Bromberg para conservar un vínculo que le es necesario para la sobrevivencia, el blanqueamiento de Ferenczi, etc. Estos sentimientos dolorosos apartados quedan internalizados y posteriormente van a operar como una fuente de conflicto interno. Yo soy asqueroso, yo soy terrible, yo soy insoportable, etc. En la terapia, la reexposición de estos sentimientos tienden a movilizar una fuerte resistencia. Si cuando el paciente lo está experimentando y uno quiere hacer indagatoria, va a
manifestarse una energía de resistencia, cambio de tema, hablar de otras cosas que no son tan relevantes, ¿no? Esta según la experiencia de Stoller. En el texto Patogénesis del trauma, dicen que las experiencias disruptivas o la pérdida no necesariamente son traumáticas si tienen un entorno con la capacidad de respuesta, lo que decía la Bárbara recién, ¿no? Si hay una capacidad de respuesta, van a quedar almacenadas como experiencias fuertes, accidentales, dolorosas, pero no necesariamente traumáticas. Lo que hace el trauma es la ausencia de la respuesta del ambiente. En la ausencia de la sintonía y las respuestas adecuadas a las reacciones emocionales del niño, son las que hacen que sean insoportables y por tanto fuente de estados traumáticos y de psicopatología. Masud Khan, discípulo de Winnicott, escudero de Winnicott, acuña el concepto trauma acumulativo. Les voy a enviar un textito también de eso. ¿Y qué es lo que dice Kant? En el fondo es el resultado de la rotura de la función de escudo protector por parte de la madre a lo largo del desarrollo. Es la continua presencia de un escudo perforado. ¿Ya? Y Kohut, el 71, aludiendo a este concepto de Masud Khan, dice que el trauma acumulativo a menudo proviene de una patología del carácter de los padres, los cuales utilizan al niño narcisísticamente. No hay reconocimiento en términos de Brown, ¿no? Sabes que eso también Bowley lo demostró ya en esa época con la teoría del apego. Es muy probable que padres con eh, psicopatología o con apego inseguro hereden intergeneracionalmente psicopatología. Las consecuencias de todo esto, ante la falta de un contexto intersubjetivo, integrador, afectuoso, contenedor y modulador, el niño traumatizado debe disociar el sentimiento doloroso de sus experiencias en curso. Y aquí mencionan 4 puntos como consecuencia de esto. Dice, esto conduce a menudo a estados psicosomáticos, es decir, a divisiones entre la experiencia subjetiva de la muerte de la mente y el cuerpo, es decir, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, o desconfiar de la intuición, tu cuerpo te dice que no vayas, pero vas igual, ¿no? Estás sufriendo con alguien, pero pues, la mente te dice, puedes que seas tú, ¿no? Hay una confusión entre la culpa, entre la mente, entre el cuerpo. Otro modo puede ser o pueden ser los 4, o uno más con tendencia que otro, el repliegue tras un escudo protector, a modo de capullo, o el falso self, un gran falso self, o una membrana narcisista, para mantenerse a salvo de las heridas potenciales en los vínculos con las personas. Por ejemplo, cuando un paciente le dice, pero es que este gallo es súper falso, nunca es real, como que pone la careta nomás, ¿no? Y uno trata de transmitirle mucha compasión, porque es muy probable que esa persona esté replegada tras esa máscara, tras ese escudo protector, para mantenerse a salvo de potenciales retraumatizaciones. ¿Por qué? Porque se protege ante vínculos con personas. Por tanto, una persona así acorazada nos puede dar indicadores de que hay trauma relacional, porque se protegen al fondo de las personas. Por otro lado, estos autores en su investigación larga de 30 años dicen que los pacientes que sufrieron este tipo de vivencias se van a sentir asediados por terribles dudas sobre la realidad de su experiencia en general. ¿Seré yo o no? Entonces, a veces están viviendo, como les decía recién, situaciones muy complejas con alguien, ¿no? Con una pareja, con un colega, pero de repente van a pensar que es culpa de ellos. Por tanto, aquí la gratificación o la empatía o ciertos grados de validación son necesarias. El terapeuta necesita de repente validar y confirmar que lo que está sintiendo es real. Y número 4, la incapacidad para tolerar afectos.
por no decir una nula capacidad para utilizar los afectos como señales que proporcionan información. Entonces, aquí citan a otros autores, dicen, un niño así puede sentirse impulsado a renunciar, a imaginar, esperar y desear lo que podría ser posible, puesto que todo ello solo ha aportado una vulnerabilidad insoportable y una tremenda frustración. Cristal, en 1988, dice, puede desarrollar una sensación de fin de mundo, o lo que decía un autor pasado, un sentimiento de futilidad, esa como la mirada perdida, ¿no? Cuando alguien ve en el patio o en la espera, en la sala de espera, un paciente con la mirada perdida en el infinito, como que estuviera muy adentro, lo que decía un autor pasado con una extrema sensación de self-consciousness, de estar muy adentro de sí mismo. O este pesimismo es una especie de depresión mayor, un profundo pesimismo frecuentemente acompañado por temores crónicos y un estilo de vida depresivo. Y Branchaf con Stolorow el 90 dicen, el efecto duradero de los traumas sobre el desarrollo deriva del establecimiento permanente de principios organizadores invariantes e inexorables que permiten, fuera de la influencia de la autoconciencia reflexiva o de experiencias posteriores. Y eso es lo que se refiere en Fonagi con la mentalización, ¿no? La terapia es clave aquí ir ofreciendo perspectivas reflexivas distintas, que las personas con estas vivencias van a tener principios organizadores de la experiencia invariables, van a, no van a ver otra perspectiva que tenga que ver con algo distinto. Otra de las consecuencias, dicen que el niño paciente traumatizado puede concluir que sus propias necesidades insatisfechas y su dolor emocional son expresiones de efectos repugnantes y vergonzosos que deben ser desterrados de su experiencia consciente. El niño paciente termina sintiendo que sus propios estados reactivos son los causantes de las experiencias traumáticas que lo produjeron. Y dicen que se establecen los principios organizadores que llevan a menudo, que a menudo llevan la sustitución de la realidad subjetiva propia por la de los cuidadores. Y ahí lo que tomamos de Branchaf la sesión pasada, ¿no? Por ejemplo, la acomodación patológica. Siento que llevo 20 sesiones en terapia y no avanzo, pero puede que sea yo, puede que yo no esté trabajando bien. No me permite pensar la posibilidad que puede que mi terapeuta sea el que no me está aportando, no me está devolviendo nada. Cualquier experiencia posterior será portadora, esto es muy interesante, cualquier experiencia posterior será portadora de una posibilidad real, inminente de experimentar el trauma original, actitud defensiva. Bueno, y hablan también en un apartado del texto sobre la retraumatización, ¿no? Que les hemos hablado varias veces. Dice que son situaciones posteriores que se vivencian como réplicas, como hemos dicho, otros escenarios, otros actores, los mismos moldes. ¿Por qué dice estos autores? Porque los principios organizadores de la experiencia operan de manera inconsciente. De alguna manera, lo que dicen las corrientes New Age, la PNL, todo eso, uno atrae, ¿cómo? Algo así, uno atrae los patrones, ¿no? Un poco el secreto y todas esas cosas. Por ejemplo, ante la interrupción o pérdida de un vínculo afectivo con pareja, con amigos, con un significado profundo, es decir, que un vínculo que haya sostenido o proporcionado un modo distinto a la experiencia organizativa patológica, van a entrar en escena los antiguos principios organizadores de la experiencia. Por eso las relaciones de pareja o las relaciones cercanas de amistad van a ser la tierra fértil para que aparezcan nuevas posibilidades o antiguas traumatizaciones. Por, eh, por la calidad del vínculo, que es similar, es íntimo, es de cuidado, de cercanía.
el apego, ¿no? Por tanto, va a reflejar el eco de las primeras experiencias relacionales. Otro punto sobre la retraumatización, dicen estos autores, la reproducción del trauma en psicoterapia que se fundamente en el mito de la mente aislada. Ah, la retraumatización del trauma en psicoterapia, claro. Son los pacientes que se retraumatizan en enfoques psicoterapéuticos que tengan como principio implícito el mito de la mente aislada. ¿Quién me podría dar un ejemplo sobre eso? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la supervisión de la Carmen Gloria. Mire lo que entonces, por último, dice, el niño paciente deberá sobrevivir a la terapia del mismo modo que sobrevivió al trauma relacional temprano. De alguna manera, la terapia va a espejear el trauma relacional temprano. Entonces, estos autores, al igual que Winnicott y Kohut, hablan del reconocimiento y la validación, coinciden en la importancia terapéutica del reconocimiento y la admisión de la validez desde la perspectiva del paciente, de la reexperiencia en la relación transferencial del traumatismo original. Entonces, la reacción ante el fallo actual del analista tiene sentido en la medida que el fallo actual es, desde el punto de vista del niño, el fallo del entorno original. Para el paciente gravemente traumatizado, el terapeuta no es la pantalla que sirve para proyectar su estructura interna, sino la continuación directa de una realidad temprana que fue demasiado distante, demasiado rechazante o poco merecedora de confianza. El terapeuta es el antiguo objeto con el que el paciente trata de mantener contacto. Ya. Entonces, en la terapia, en la transferencia, dice Winnicott, el terapeuta es vivido como el padre secundariamente deseado, receptivo, comprensivo que, a través de su capacidad de respuesta empática, sostendrá y aliviará la reacción emocional dolorosa que ha sido revivida ante la repetición de aquella experiencia de rotura que se había dado en el desarrollo temprano. De este modo, el vínculo terapéutico se restablece y se expande, dando una mayor libertad a la emergencia del despliegue del desarrollo primario. No sé si aquí es importante detenerse, porque aquí está la médula de la clínica. Ante una rotura, ante un impasse, el terapeuta pone la carta de reparación, genuinamente, y va a aliviar la reacción emocional dolorosa que ha sido revivida ante la repetición de aquella experiencia de rotura. La sensación de rotura con el terapeuta espejea afectivamente, corporalmente, el eco del trauma relacional temprano. Ahora, cuando el terapeuta logra restaurar el vínculo, o sea, lo hicimos de una manera distinta y novedosa, dice Winnicott, de este modo el vínculo terapéutico se restablece y se expande, dando una mayor libertad a la emergencia, es decir, que nazca el despliegue del desarrollo primario. ¿Qué está diciendo? Que está permitiendo que se edite la transicionalidad interrumpida. El paciente va sintiendo una mayor confianza en que sus reacciones emocionales frente a las expectativas de rechazo y decepción serán recibidas, comprendidas y contenidas por el terapeuta. Pone en marcha estados afectivos que habían quedado secuestrados o congelados, según otros autores, en la experiencia primaria, herencia traumática. Gradualmente podrá integrar y transformar los afectos y progresivamente quedará esta impronta reforzada en el trabajo continuo de psicoterapia. El hogar relacional. Según los relacionales, todo es la terapia. Desde cómo abrimos la puerta, el primer comentario, la primera sonrisa, ¿no? La talla, los silencios, las miradas, la taza de té, de café, todo es parte del asunto, ¿no? Los tonos, los silencios, la autodevelación. El hogar relacional
es un concepto que se está utilizando en el psicoanálisis contemporáneo para generar una atmósfera genuina, humana y relacional en la cual el paciente puede ir confiando progresivamente que sus conflictos y necesidades más profundas serán contenidas y comprendidas. El vínculo o la alianza terapéutica comprensiva posibilita la edición de las necesidades tempranas y la tendencia al desarrollo. La actitud empática medular es medular para establecer y mantener y fortalecer el vínculo. Y aquí tenemos una cita de Brandt Stoller-Atwood, dice: la búsqueda empática sostenida de la realidad subjetiva del paciente favorece el despliegue sin obstáculos de patrones de experiencia que reflejan debilidades estructurales, estrecheces psíquicas, descarrilamientos tempranos del desarrollo y actividades defensivas arcaicas. Es decir, en la confianza que me voy dejando caer, que me voy quedando callado y sin palabras, que voy parándome con mi terapeuta en los espacios en blanco, en las brechas disociativas, en las desconexiones, y que mi terapeuta pueda respirar conmigo al unísono sin apresurarme, sin molestarme, sin humillarme, puedo ir ganando espacio, puedo ir ganando confianza en que me puedo desplegar sin obstáculos y que puedo desplegar en primera instancia patrones de mi debilidad estructural, la que tengo que camuflar siempre en la escena del teatro de la vida, mi estrechez psíquica, mi rigidez, mi locura, ¿no? La parte psicótica de la personalidad que dice Bromberg. Y bueno, las perspectivas nuevas en la clínica hablan del despliegue, observación y transformación de la subjetividad del paciente, el coprotagonismo del terapeuta, inserto encarnadamente en la transformación del sistema intersubjetivo específico de cada paciente. No soy igual con todos, no tengo un encuentro. Entonces, dice lo relacional es que la relación tendrá éxito y tensiones, se presentarán impases y bloqueos, escenificaciones como fenómenos frustrados de la transicionalidad, ahora con la posibilidad de un escenario novedoso para editar y mejorar. La dinámica terapeuta reflejará el trauma relacional, posibilidad latente, siempre va a estar ahí, posibilidad latente de retraumatizar y mejorar. Solo abajo dice, incluso el mismo límite entre consciente e inconsciente, la llamada barrera de represión, se entiende tanto en el desarrollo como en la situación terapéutica, no como estructura intrapsíquica fija, sino como propiedad fluidamente cambiante en un sistema intersubjetivo en curso. Este es el mismo esquemita de siempre, pero lo actualizo para que cada vez que se ve y pasamos un nuevo autor, lo vamos entendiendo mejor, ¿no? Por eso cada 3 clases lo pongo, las experiencias traumáticas arriba, ¿no? Disrupciones, disociaciones, la construcción del falso self, la desregulación afectiva, el autosostén, yo puedo solo, hasta que aparece la situación terapéutica, y aquí está lo bonito y lo novedoso, ¿no? De cómo estas experiencias traumáticas que se fijan como principios organizadores de la experiencia tienden a repetir experiencias, cambian los escenarios, cambian los actores, pero siguen los mismos principios organizadores. Esto empieza a cambiar con el proceso terapéutico. En el hogar relacional, experiencias novedosas van a editar, por eso este círculo como emancipado, como una piedra sobre un lago, ¿no? Entendiendo el cerebro derecho, la experiencia espiritual profunda, como un círculo, como una espiral, más que una linealidad. La línea representa el cerebro derecho y el tiempo del cronos, pero el kairos es circular, la parte espiritual, la parte inconsciente, en el hogar relacional actual va a permitir la edición de lo que no se editó. No es que uno regresione en el tiempo de la línea, sino que en el trabajo actual va a permitir, a través de cerebro derecho, a través de la experiencia, permitir editar lo que no se editó en la primera infancia. La última de Safran dice: las teorías relacionales se percibe en general un inconsciente creativo y generativo más que un inconsciente peligroso y destructivo.